El análisis químico de un compuesto ha mostrado la siguiente composición centesimal. De carbono un 34,8%, de hidrógeno un 4,8% y de cloro 56,8%. También, a partir de los siguientes datos, un decímetro cúbico del compuesto, medido a 25 grados y 740 milímetros de mercurio, del cual pesa 2,305 gramos, pues calcular la fórmula molecular. Vale, para calcular la fórmula molecular, pues necesitamos en primer lugar la fórmula empírica. Y la fórmula empírica la obtendremos a partir de la composición centesimal. La vamos a escribir otra vez. Es decir, suponemos, dado que tenemos un tanto por ciento, a ver aquí arriba, suponemos 100 gramos de compuesto. Divididos estos 100 gramos en, vamos a ponerlo, carbono, tenemos entonces 34,8 gramos. De hidrógeno tenemos 4,8 gramos. Y por último, de cloro tenemos 56,8 gramos. Bien, el procedimiento es siempre el mismo. A partir de la masa obtendremos los moles de cada uno de los compuestos, de cada uno de los elementos de carbono, hidrógeno y cloro. Y a partir de los moles dividiremos entre el menor, dividimos entre el menor. Vale, vamos allá. Entonces, necesitamos las masas atómicas. Masas atómicas, las vamos a poner aquí a la derecha, no las da el problema, las buscamos en la tabla periódica. Masas atómicas de carbono, 12 gramos por mol. De hidrógeno, 1 gramo por mol. Y de cloro, 35,5 gramos por mol. Bien, vamos a calcular el número de moles de cada uno de los elementos que conforman el compuesto. Tenemos, por tanto, 34,8 gramos de carbono. Hacemos un factor de conversión, sabiendo la masa atómica. Sabemos que 12 gramos de carbono es igual a un mol de átomos de carbono. 34,8 lo dividimos entre 12 y nos sale 2,9 mol de átomos de carbono. Hacemos lo mismo con el hidrógeno. Tenemos de hidrógeno 4,8 gramos. De hidrógeno, cogemos la masa atómica, que es 1. 1 gramo de hidrógeno implica 1 mol de átomos de hidrógeno y nos sale 4,8 mol de átomos de hidrógeno. Y por último, el cloro, del cual tenemos 56,8 gramos de cloro. Su masa atómica son 35,5. 35,5 gramos de cloro, 1 mol de átomos de cloro. 56,8 entre 35,5 nos sale 1,6 mol de átomos de cloro. Bien, ya tenemos los moles y ahora, tal y como hemos dicho, dividimos entre el menor. El menor de ellos es, aquí abajo lo vemos, aquí está, el 1,6. Por tanto, a ver, relación molar. Tenemos para el carbono, tenemos 2,9 mol de carbono, lo relacionamos con los moles de cloro, 1,6 mol de cloro, lo dividimos y nos sale un 2, más o menos, sí, un 2. Vale, para el hidrógeno, 4,8 mol de hidrógeno, lo dividimos entre 1,6 mol de cloro y nos sale un 3. Y para el cloro, evidentemente, va a ser un 1. 1,6 lo dividimos entre 1,6 y nos sale un 1. Bien, ya tenemos la relación molar, que es la misma entre la relación entre átomos, entre el número de partículas. Por tanto, la fórmula empírica ya la tenemos. De carbono, C2. De hidrógeno, H3. Y de cloro, 1. Esta sería, por tanto, nuestra fórmula empírica. Vamos a poner en una nueva pantalla. A ver. Vale, aquí. Ahí. Hemos quedado que la fórmula empírica
es C2H3 y 1 de cloro. Vamos a calcular la masa de la fórmula empírica. ¿Por qué? Porque si cogemos la masa de la fórmula empírica, la multiplicamos por un número n, será igual a la masa de la fórmula real, que es la fórmula molecular. En realidad, la empírica la vamos a poner aquí, vamos a poner todo con un número entero n. Debemos calcular dicho número n. Bien, ahora antes de calcular la masa molar, la masa molecular, vamos a calcular la masa de la fórmula empírica, que la vamos a necesitar. La masa de la fórmula empírica será 12, que es la masa atómica del carbono, lo multiplicamos por el número de átomos de carbono, que son 2, más 1, que es la masa atómica del hidrógeno, lo multiplicamos por 3 átomos de hidrógeno, más 35,5, que es la masa atómica del cloro, por 1, que solamente tenemos un átomo. Estos son 62,5 gramos. Esta es la masa de la fórmula empírica. Bien, ahora vamos a calcular la masa molecular. Cálculo de la masa molecular o masa molar. Bien, para eso hacemos uso de los datos que no hemos utilizado. Aquí arriba nos decía que un volumen de 1 decímetro cúbico del compuesto, lo que es lo mismo 1 litro de ese compuesto en estado gas, medido a una temperatura de 25 grados, que son 298 Kelvin, a una presión de 740 milímetros de mercurio, ese volumen pesa, es decir, una masa M de 2,305 gramos. Con todos estos datos, dado que este compuesto lo vamos a tener en estado gas, vamos a utilizar la ecuación de estado de los gases ideales y calculamos la masa molar. Bien, en primer lugar, la presión está en milímetros de mercurio, la vamos a pasar a atmósferas. Hacemos un factor de conversión, 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera, luego nuestros 740 milímetros de mercurio son exactamente 0,97 atmósferas. Vale. Volvemos entonces a la ecuación de estado de los gases ideales. El producto de la presión por el volumen del gas es igual al número de moles por R constante de los gases por la temperatura T, temperatura absoluta en Kelvin. Bien, dado que queremos calcular la masa molar, vamos a introducir la masa molar dentro de esta ecuación. Luego vamos a cambiarla un poquito. Donde pone N el número de moles, vamos a poner como la masa del gas M partido la masa molecular M sub R, por R y por T. Y ahora, por tanto, aquí ya tenemos M sub R, que es lo que nosotros queremos calcular. Despejamos M sub R y será el producto de la masa del gas por la constante de los gases por la temperatura absoluta dividido el producto de la presión del gas por el volumen. Esta sería la ecuación que debemos usar para calcular la masa molecular del gas. Todos los datos los tenemos. La masa son 2,305 gramos, R 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. La temperatura en Kelvin ya la hemos pasado, 298. Abajo la presión en atmósferas, 0,97. Y el volumen, 1 decímetro cúbico, o lo que es lo mismo, 1 litro. De aquí aproximadamente nos sale una masa de 58 gramos por mol. Vale, aquí viendo o comparando la masa molecular que hemos obtenido, 58 gramos por mol, con la masa de la fórmula empírica que tenemos aquí arriba, que nos saldría 62,5, evidentemente hay un pequeño error, pero podemos deducir que el número n por el cual tenemos que multiplicar la fórmula empírica para obtener la fórmula molecular, dado que ambas masas son prácticamente iguales, n es 1, luego la fórmula molecular es la misma que la fórmula empírica y nos quedará C2H3Cl. Esta sería finalmente nuestra fórmula molecular. Bueno, hasta aquí el problema. Gracias, hasta luego.